Madre, cuida a tu nieta, te lo ruego. Tengo un encuentro con mis compañeras de empleo. No puedo. Tengo asuntos que atender. ¿Qué asuntos vas a atender tú si pasas todo el día en este hogar? Mamá, te encargo a mi pequeño. Debo salir de viaje. Pero hijo, abuelita, mil gracias por vigilarnos. Mi madre jamás tiene tiempo para nosotros. He educado a mis pequeños y actualmente estoy vigilando a mis nietos. ¿Cuándo lograré disfrutar mi existencia? Al sur de Tijuana, en una vía pacífica donde las viviendas poseen un patio reducido y los residentes aún se saludan por su nombre, habitaba doña Laura. Contaba con 65 años, pelo canoso atado, manos que exhalaban aroma a lavanda de tanto fregar. Había enviudado 7 años atrás, cuando don Ernesto partió por un ataque cardíaco un martes de abril. Desde esa época residía sin compañía en aquella vivienda que ambos habían edificado a la par, con sus floreros en el acceso y su butaca en la terraza donde adoraba acomodarse a observar el atardecer. Poseía 2 herederos, Marcos el primogénito e Isabel la menor. Ambos desposados, ambos laborando, ambos residiendo a escasos 20 minutos de su morada y ambos con el mismo hábito. Cuando deseaban partir a cenar, cuando armaban una junta o cuando aparecía cualquier proyecto que no abarcaba a los chicos, abandonaban a los infantes con doña Laura. Lo que jamás surgía era la interrogante de si madre tenía proyectos personales. Una jornada doña Laura se había acicalado, había tomado su bolso y estaba a escasos pasos de marchar a saludar a una compañera que no miraba desde hacía meses, cuando repicó la campana. Era Isabel, con Camila de 6 años, preparada con su morral. «Madre, te la encargo solo un instante. Rodrigo y yo tenemos un asunto que solucionar. Ya retornamos pronto». Doña Laura observó su bolso, observó a Camila, que ya la rodeaba de la pierna. «Es que yo planeaba marcharme, pequeña». Isabel la observó con ese gesto que doña Laura sabía de memoria. «¿A qué sitio debes acudir tú que sea tan apremiante, madre? Únicamente es 1 hora. ¿Vas a rechazar a tu nieta?» Doña Laura soltó el bolso en la butaca y se mantuvo como de costumbre. Aquella jornada no saludó a su compañera, tampoco la semana posterior. Para cuando decidió probar de nuevo, su amiga había tenido que trasladarse a otra urbe. Transcurrió una década así, hasta que un martes matutino, Marcos abandonó a Sebastián en la entrada sin descender del automóvil, con un gesto de adiós por el cristal y un enseguida retorno que ambos conocían que equivalía a la noche. Doña Laura trancó la entrada, se observó las manos y reflexionó algo que jamás antes se había concedido pensar en voz alta, que ella igualmente poseía una existencia. Doña Laura no siempre había actuado así. Previo a que don Ernesto falleciera, poseían sus proyectos. Los domingos acudían al tianguis a la par. A veces partían a pasear por la costa. Una ocasión habían organizado un traslado a Guadalajara que jamás se logró, porque siempre existía algo más apremiante. Pero por lo menos lo organizaban. Por lo menos existía un nosotros que meditaba en el mañana. Cuando don Ernesto pereció, ese nosotros se esfumó, y el hueco que soltó lo fueron ocupando Marcos e Isabel sin notarlo y sin solicitarle autorización. Al comienzo, doña Laura vigilaba a los nietos con enorme agrado. Sebastián era un nene cuando arrancó. Camila arribó un par de años después. Ambos se desarrollaron en esa morada tanto como en la suya. Sabían cada recoveco. Conocían dónde se ubicaban las golosinas que doña Laura preservaba en el cajón de la estufa. Reposaban en el lecho de su abuelita cuando los padres arribaban demorados. Doña Laura los adoraba. Eso jamás estuvo en cuestionamiento. La vivienda de doña Laura era una prolongación del refugio de Marcos e Isabel. Que su lapso era de todos, que sus proyectos lograban aguardar porque los de sus herederos no. Marcos y Patricia partían los viernes, Isabel y Rodrigo los sábados. Doña Laura guisaba, aseaba, acostaba, verificaba lecciones, solucionaba disputas entre los chiquillos, aliviaba llantos noctámbulos. Y cuando se arriesgaba a expresar que se hallaba agotada, que esa jornada no lograba,
que tenía un asunto pendiente, llegaban las frases: «Madre, nosotros laboramos toda la semana. ¿Qué debes hacer tú que sea tan relevante? Son tus nietos, ¿no los adoras?». Otras abuelitas agradecen poder colaborar. Doña Laura enmudecía. Ocultaba lo que iba a expresar en ese rincón interno donde almacenaba todo lo que jamás pronunciaba. Y continuaba porque así la habían educado. Porque una madre no niega. Porque el cariño de una abuelita no posee valor ni cronograma. Pero el organismo de una dama de 65 años sí fue un martes cualquiera. Marcos arribó a las 8 matutinas con Sebastián listo para la jornada. Sonó la bocina desde la vía. Doña Laura abrió el acceso y Sebastián ingresó trotando con su morral. Marcos asomó la cabeza por el cristal del auto. «Ya conoce usted, madre. En la noche recojo al niño». Aceleró sin aguardar contestación. Doña Laura se mantuvo de pie en el acceso mirando el auto partir. Sebastián ya se hallaba en la cocina rastreando el alimento matinal. Adentro del hogar todo idéntico a lo habitual. Pero algo en doña Laura se notaba distinto ese martes. No logró detallarlo luego. No existió un razonamiento específico. Fue algo más cercano a la fatiga que aterriza cuando uno ha soportado algo por excesivo tiempo y el cuerpo sencillamente exclama «basta», sin solicitar autorización. Se acomodó en su butaca de la terraza mientras Sebastián se alimentaba adentro. Observó sus floreros, las rosas que sumaba años preservando, el patio reducido que regaba cada mañana previo a que arribaran los nietos, porque luego ya no restaba tiempo. Meditó en su compañera Consuelo, que se había mudado a residir a otra urbe y a quien no había logrado mirar de nuevo. Meditó en las clases de costura que había anhelado recibir hace 3 años y que jamás recibió. Meditó en el traslado a Guadalajara que jamás se logró con don Ernesto y que tampoco se había logrado sin compañía. Meditó en todo lo que había aplazado y se cuestionó cuánto lapso extra. Aquella tarde, cuando Isabel acudió a retirar a Camila, doña Laura le expresó que deseaba charlar con ella y con Marcos, que si lograban acudir el sábado ambos. Isabel la observó con intriga. «¿Ocurrió algo, madre?» «Negativo», expresó doña Laura, a la inversa. «Al fin voy a realizar algo que debí haber ejecutado hace bastante tiempo». El sábado arribaron Marcos e Isabel a la par. Se acomodaron en el salón de la idéntica vivienda donde se habían desarrollado. Doña Laura les ofreció café como era costumbre. Se acomodó frente a ellos con las palmas sobre el tablón y esa paz serena de quien ya adoptó una resolución. «Los convoqué porque deseo expresarles algo trascendental. A partir del mes entrante ya no lograré vigilar a los nietos de lunes a viernes». Marcos la contempló. «¿De qué manera?» «Que requiero mi lapso», expresó doña Laura. «Sumo una década actuando como niñera de Sebastián y Camila. Los adoro con toda mi alma, pero de igual modo poseo 65 años y existen metas que anhelo cumplir previo a que el organismo me lo impida». Isabel arrugó la frente. «Madre, ¿qué metas? ¿De qué estás charlando?» «De existir, pequeña, de ejecutar lo que yo anhele por ocasión inicial en bastante lapso». Se produjo un mutismo. Marco resultó el inicial en charlar. «Pero, madre, ¿y nosotros qué procedemos? ¿Quién vigila a Sebastián?» «Eso resulta algo que ustedes deben solucionar», expresó doña Laura con toda la paz del universo. «Así como yo solucioné una década sin que ninguno me consultara si lograba o si deseaba». «No resulta igual», expresó Isabel. «Nosotros laboramos». «Yo igualmente laboré», expresó doña Laura. 3 décadas laboré. Y cuando me retiré, medité que al fin lograría reposar. Pero resulta que me retiré de un empleo para ingresar de jornada completa a otro carente de salario y carente de jornadas libres. Marcos e Isabel se cruzaron miradas. «Te estamos remunerando, madre», expresó Marcos con un timbre que buscaba lucir lógico, pero que no lo era. «Somos tu parentela, no es asunto de plata». «Tienes la razón»,
expresó doña Laura. No es asunto de plata, es asunto de consideración, de consultarme si logro antes de dar por hecho que afirmativo, de comprender que yo de igual modo soy un ser con proyectos y fatiga y deseos de ejecutar metas. El espacio permaneció en mutismo. «Nos estás desamparando», expresó Isabel al concluir con ese tono que empleaba cuando anhelaba generar remordimiento. «No los estoy desamparando», expresó. «Los estoy considerando como personas maduras que logran solucionar sus propias obligaciones. Y me estoy considerando a mí misma por ocasión inicial en bastantes años». Se alzó, tomó las tazas y acudió a la cocina. La charla había concluido. Las jornadas iniciales tras esa charla resultaron tensas. Marcos telefoneaba con pretextos. Isabel enviaba textos extensos detallando por qué resultaba complejo hallar a alguien fiable para los pequeños. Ambos empleaban a Sebastián y a Camila como excusa, que los pequeños consultaban por ella, que los pequeños la añoraban, que los pequeños lucían melancólicos sin mirar a su abuelita. Doña Laura los adoraba, y eso le lastimaba. Pero igualmente comprendía algo que sus herederos no anhelaban notar, que el cariño no se exhibe doblegándose eternamente. Se mantuvo inquebrantable, y mientras sus herederos solucionaban como lograban, doña Laura arrancó a ejecutar algo que no había ejecutado en años: existir. Al inicio resultó minúsculo. Un martes matutino que despertó sin nietos, se acomodó en la terraza con su café sin apuro, sin guisar alimento matinal para nadie más, sin permanecer atenta a nada. Únicamente ella y su café y el sonido sereno de la vía de Tijuana desperezándose. Permaneció allí 60 minutos. Lucía escaso, pero resultaba todo. Luego telefoneó a Consuelo. Charlaron 2 horas. Se carcajearon de anécdotas que habían ocurrido hace 2 décadas. Juraron mirarse pronto, y en esta ocasión lo cumplieron. Doña Laura abordó el autobús a Mexicali un fin de semana y pernoctó 3 jornadas en la vivienda de su compañera. 3 jornadas sin guisar para nadie más que para ella, sin despertar con el gemido de alguien, sin deber permanecer accesible. Retornó a Tijuana distinta, un tanto más liviana, como quien libera algo que soportaba sin notarlo por excesivo lapso. Previo a proseguir con la narración, nos encantaría conocer desde qué rincón nos están observando la jornada de hoy. Coloquen su nación o urbe en los textos, y si anhelan percibir un saludo en el siguiente clip, redacten por acá debajo: soy dichosa. Hoy anhelamos otorgarle un saludo bastante peculiar a Miriam, Selvin, Javier, Yesenia, Maricel y a Elsa, de parte de Manuel. No se marchen, que lo óptimo está por asomarse. Doña Laura poseía una libreta donde registraba asuntos desde que era joven. No resultaba un diario, precisamente. Era más bien un sitio donde redactaba lo que meditaba cuando no existía nadie a quien expresárselo. Lo había completado a medias hace años y lo había almacenado en el cajón de la mesa de noche, donde sumaba tiempo sin destaparse. Lo extrajo una noche. Revisó lo que había redactado años atrás, metas que anhelaba ejecutar, sitios que anhelaba explorar, minúsculos anhelos que había registrado con la seguridad de que alguna jornada poseería tiempo. Ese alguna jornada había arribado. Arrancó por lo más elemental. La dama de la panadería de la esquina sumaba meses sugiriéndole que se motivara a recibir un taller de guisos tradicionales que impartía los miércoles matutinos. Doña Laura siempre había expresado que no poseía tiempo. Ahora afirmativo lo poseía. Acudió el miércoles inicial. Existían otras damas de su época, algunas mayores, todas con deseos de instruirse y de permanecer fuera del hogar unas horas ejecutando algo que les agradara. Doña Laura se instruyó a preparar un mole que jamás había probado. Arribó a su vivienda con la comida en un recipiente y se lo devoró sin compañía en su tablón mirando la pantalla. Resultó una de las cenas más exquisitas que rememoraba. Los miércoles se transformaron en la jornada predilecta de la semana. Igualmente arrancó a caminar por las mañanas, 30 minutos,
a su paso por las vías del vecindario que sabía de memoria, pero que súbitamente se notaban distintas cuando uno las transita sin apuro y sin nadie a quien aguardar. Saludaba a los residentes, se frenaba a observar las flores de los patios, optaba por la ruta más extensa cuando poseía deseos. Su organismo fue valorándolo lentamente. Reposaba mejor. El malestar de columna que la había escoltado años fue disminuyendo. Poseía más vigor matinal y algo más complejo de nombrar, pero sencillo de percibir. Se hallaba alegre, no de esa forma bulliciosa y notoria, de esa forma serena y honda que poseen los individuos que al fin se ubican donde requieren ubicarse. Marcos e Isabel fueron solucionando. Emplearon a una señora del vecindario que vigilaba a los pequeños de lunes a viernes. No resultaba doña Laura, por supuesto que negativo, pero operaba. Los pequeños se acoplaron porque los pequeños siempre se acoplan cuando los mayores no les contagian la tragedia. Sebastián y Camila continuaban visitando a su abuelita los fines de semana. Doña Laura los acogía con agrado. Les guisaba lo que les agradaba, se divertía con ellos en el patio, pero cuando arribaba el instante de marcharse, se marchaban. Y doña Laura trancaba el acceso y retornaba a su existencia sin que le pesara. Marcos demoró más en asimilarlo. Una tarde acudió sin compañía a visitar a su madre sin Patricia, sin Sebastián. Se acomodó en el salón y la contempló con un gesto que doña Laura no logró descifrar bien al comienzo. «¿Te encuentras bien, madre?», consultó. «Bastante bien», expresó ella. «¿El motivo?». «Lo ignoro. Te noto distinta». «¿Distinta de qué forma?». Marcos demoró un instante. «Más contenta», expresó al concluir, como si le costara pronunciarlo. Doña Laura sonrió. «Resulta que lo estoy». Marcos afirmó lentamente. Observó el patio por el cristal, los floreros que su madre siempre había preservado, las rosas que lucían más hermosas que jamás. «Madre», expresó sin voltear. «Afirmativo. Te lo tornamos muy complejo estos años». Doña Laura lo contempló. «Afirmativo», expresó sencillamente sin resentimiento, sin tragedia, únicamente la verdad. Marcos asintió de nuevo. No pronunció nada extra en ese instante, pero previa a marcharse la rodeó con sus brazos más tiempo del normal. Y eso para doña Laura resultó suficiente. En la libreta de doña Laura existía una hoja con una única frase subrayada. Oaxaca, don Ernesto y ella habían charlado de acudir alguna jornada. Jamás acudieron. Él partió previo, y el traslado se mantuvo archivado en esa hoja como una promesa que no había logrado completarse. Doña Laura la observaba esporádicamente, sin ejecutar nada al respecto. Hasta que un miércoles en el taller de cocina, la señora de la panadería comentó que un grupo de compañeras se hallaba organizando un traslado a Oaxaca el mes entrante, que si alguna anhelaba anotarse, que avisara. Doña Laura alzó la mano, previa a pensarlo 2 veces. Arribó a su vivienda esa jornada y telefoneó a Consuelo. «Me traslada a Oaxaca», expresó. «¿En qué momento?», consultó Consuelo. «El mes entrante». «¿Con quién?». «Con unas señoras del taller. Y contigo, si te animas». Consuelo se animó. Acudieron 12 días a Oaxaca. Doña Laura reposó en un alojamiento reducido del centro con una ventana que miraba a la iglesia. Comió en los tianguis. Saboreó chapulines y chocolate cálido que sabía distinto al de Tijuana. Caminó por las vías coloridas con Consuelo, charlando de todo lo que no habían poseído tiempo de charlar en años. Un día acudió al tianguis de artesanías y adquirió una manta bordada a mano que costó más de lo que habitualmente gastaría en ella misma. Lo adquirió sin pensarlo 2 veces, porque podía, porque resultaba para ella, porque llevaba demasiados años comprando cosas para todos menos para ella misma. Retornó a Tijuana con esa manta, con retratos que jamás había tenido y con algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo, que la vida todavía poseía cosas hermosas esperándola. Isabel acudió a visitar a su madre una tarde de domingo.
Se sentó en la terraza con su madre y permanecieron un rato en silencio viendo la calle. «Madre», expresó Isabel al final, «quiero pedirte perdón». Doña Laura la miró por todo este tiempo. Continuó Isabel por asumir que siempre ibas a estar disponible, por hacerte sentir culpable cuando decías que no, por no preguntarte nunca cómo estabas de verdad. Doña Laura escuchó sin interrumpir. «Me di cuenta de algo», dijo Isabel. «Cuando contratamos a la señora para los niños y vio lo que implicaba, me di cuenta de lo que tú habías hecho 10 años sin que nadie te lo pidiera y sin que nadie te lo agradeciera. Y me dio vergüenza, madre, de verdad». Doña Laura miró el jardín un momento. «Ya pasó, pequeña», dijo al final. «Lo importante es lo que asoma. ¿Me perdonas?» «Ya te perdoné», dijo doña Laura. Antes de que lo pidieras, Isabel se limpió los ojos. Doña Laura le apretó la mano. Se quedaron en la terraza hasta que oscureció hablando de cosas pequeñas, de memorias de cuando Isabel era niña, de don Ernesto. Fue la charla más larga y más honesta que habían tenido en años. Cuando Isabel se fue esa noche, se despidió con un abrazo largo. «Te quiero, madre». «Yo también te quiero, pequeña», dijo doña Laura. Siempre. Un año después de esa conversación en el porche, doña Laura tenía una vida que no se parecía en casi nada a la que tenía antes. Los miércoles continuaban siendo sus días favoritos. El taller de cocina se había convertido en algo más. Un grupo de mujeres que se reunían también fuera del taller, que salían a comer, que se llamaban por teléfono, que habían construido una amistad real en ese espacio que ninguna había tenido antes. Consuelo la visitaba cada 2 meses desde Mexicali. A veces se quedaba un fin de semana. Dormían hasta tarde, tomaban café en la terraza. Sebastián y Camila la visitaban los sábados. Doña Laura los recibía con las mismas ganas de siempre. Cocinaba lo que les gustaba, escuchaba sus historias de la escuela, pero cuando se iban, ella cerraba la puerta y seguía con su vida sin que le pesara. Marcos e Isabel llamaban más seguido que antes, no para pedirle nada, sino para saber cómo estaba. Era un cambio pequeño, pero real, de esos que no se anuncian, pero que se sienten. Un sábado, Sebastián se quedó un momento en el jardín mientras su papá esperaba en el carro. «Abuela», dijo mirando las macetas, «¿por qué tus rosas están más bonitas que antes?» Doña Laura lo miró. «Porque ahora tengo tiempo de cuidarlas bien», dijo. Sebastián asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, porque lo tenía. Doña Laura cerró la puerta cuando el carro de Marcos dobló la esquina, se sirvió un café, sacó su cuaderno. En la página donde había escrito Oaxaca subrayado, puso una palomita. Luego pasó a la siguiente página. Escribió una sola palabra: Cuba. Cerró el cuaderno. Se sentó en su silla del porche y sonrió porque a los 65 años había aprendido algo que nadie le había enseñado, pero que ahora sabía con certeza que cuidar a los que uno ama no significa olvidarse de uno mismo, que decir que no. A veces es el acto de amor más honesto que existe, y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este vídeo y compártelo con esa mujer que necesita recordar que ella también tiene derecho a vivir. Y si todavía no estás suscrito a La Voz de Don Guillermo, hazlo ahora y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.